El profesor de hoy día, Jorge González Izquierdo. Profe, ¿cómo está? Buenas noches, querido profesor. Buenas noches, profesor. Profe, explíquenos un poco el tema de las AFPs que no saben. Mira, caracho, me estaba haciendo acordar clases en la universidad. Mira, hay una realidad. Sí. Y la realidad es que hoy día, poco más de 1.250.000 personas, ¿no? Un poco más de 1.250.000 personas, se estima, ¿no?, que tienen 65 años y más, o sea, 70, 75, 80, etcétera, de 65 años para arriba, y no tienen pensión alguna, ni ayuda alguna del Estado, ¿no? Esta es una realidad que hoy día existe, y esa realidad hay que enfrentarla de una u otra forma. ¿Cómo se le ayuda a esta gente? Seguramente hay un fuerte porcentaje que está en pobreza. ¿Seguro? Y hay otro porcentaje que está en extrema pobreza. Entonces la pregunta que uno se hace es, a esta tamaña cantidad de gente, ¿no?, ya adulta, mayor, ¿cómo se le puede ayudar? Entonces el señor Ollantumala ha propuesto un plan, el plan Pensión 65, ¿no? Si bien es cierto que en el plan no se establece cuánto se le pagaría a estas personas, pero luego sus voceros o sus asesores han soltado una cifra. 250 soles. 250 soles al mes. Estamos hablando... Le daríamos a cada una de estas personas hasta, pues, el momento en que el señor tenga bien a llevárselas, ¿no? Entonces, eso es lo que se estaba soltando. Seguramente a la hora que ya afinen los lápiz, puede cambiar esta cifra y puede cambiar esta cifra, ¿no? Pero es lo que está en el mercado, más o menos, ¿no? Muy bien, entonces, dice, la pregunta es, si yo multiplico 250 soles por esto, un poco más de 1.250.000 peruanos que están en esa situación, me está dando una cifra cercana a los 1.500 millones de dólares, ¿no? Cercana. ¿Mensuales? No. Digamos en un periodo relevante, ¿no? Entonces, 1.500 millones de dólares, ¿no?, en un periodo relevante. Muy bien. La pregunta es, esto más o menos se acerca al 1% del PBI peruano. Más o menos se acerca al 1% del PBI peruano. Muy bien. La gente dirá 1% del PBI peruano, no sé si es mucho o es poco. No, 1% del PBI peruano es un porcentaje respetable. Importante, ¿no? Entonces, la pregunta inmediata que surge es, ¿y de dónde voy a sacar la plata para financiar eso? Porque esa gente no ha aportado nada, ni al sistema público, ni al sistema privado. No ha aportado nada. Entonces, tiene que ser puro subsidio. El gobierno va a tener que hacer esto. Entonces, se está estableciendo dos fuentes posibles para financiar eso. Primero, una reforma tributaria. En otras palabras... Más impuestos. Seguramente más impuestos, más tasas, ¿no? Una reforma tributaria de acá que se supone le va a generar más ingresos al gobierno. Y de ese mayor ingreso se sacaría una parte para financiar esto. Y la segunda fuente, y ahí está lo fastidioso, dice, se va a obligar a todos los trabajadores a aportar unos porcentajes de su ingreso mensual al sistema público. Por ejemplo, yo estoy en una AFP. Yo aporto 10% de mi ingreso mensual, lo aporto a mi AFP, para que se forme mi pensión cuando me jubile, 10%. Y a nadie más aporto, o sea, no aporto al sistema público. Entonces, supuestamente, no sé cuántos puntos porcentuales de esos 10, 2 puntos, 3 puntos, no se ha dicho, yo voy a tener que obligadamente aportar a la ONP, que es el sistema público. Y si quiero voluntariamente después, aporto a la AFP, si deseo. Entonces, mi pensión cuando me jubile va a tener dos componentes. La pensión que voy a recibir acá, que es una pensión básica, y la pensión que yo podría generarme con mis aportes remanentes en las AFP. La suma de los dos sería Pero eso es bien polémico. Por eso, pues, la pensión de González Izquierdo. Ahora, el que nada aporta a la AFP porque no desea y se queda solamente acá,
su pensión va a ser la que recibe en el sistema público. Una pregunta, Sí. mi querido profesor. ¿Se van a tocar los fondos de las AFPs? A eso es lo voy. que estamos preocupados. Mira, Sí. la constitución política, eso hay que dejarlo muy claro, la constitución política del Estado, hoy vigente, hoy vigente, a hoy día No lo... 25. 25, establece claramente tres cosas al respecto, ¿no? Primera cosa que establece claramente, los fondos son intangibles. En otras palabras, ¿qué significa eso para que la gente lo entienda fácil? No puedo tocar un centavo, ni de los fondos de la AFP, ni de los fondos de la ONG, del sistema público. No puedo tocar un centavo. Entonces, mientras la Constitución actual esté vigente, mientras la Constitución actual siga vigente, yo tengo la seguridad de que no van a tocar mi fondo de AFP si es que estoy en una AFP. Si cambian la Constitución, ahí sí. Ahí es abrir una caja de Pandora, cualquier cosa puede pasar. ¿Será fácil realizar, con la propuesta, será fácil? A eso voy. Entonces, a la pregunta de ella, ¿me pueden agarrar mi fondo? Con la actual Constitución está prohibido hacer eso. No va a poderse hacer. Tendrían que cambiarme la Constitución o simplemente, como se dice en política, patear el tablero. ¿Y me pues, pueden obligar a aportar ese A eso porcentaje extra? La segunda cosa que ¿Fondo dice la nacional? actual Constitución te establece la libertad económica de elegir. Entonces yo, por ejemplo, me enfrenté a aportar al sistema público o aportar al sistema privado. Yo elegí aportar al sistema privado. Hay gente que elige aportar al sistema público, pero es uno u otro, no es los dos. Entonces, si están pensando hacer esto, la segunda fuente de financiamiento, de obligar a todos a aportar acá y luego en forma suplementaria aportar al privado, yo pienso que tendrían que cambiar algún artículo o reformarlo o interpretarlo de alguna forma, porque así como está la Constitución ahora, Es no lo imposible. permitiría. Ayer leí una entrevista, profesor, a Pedro Pablo Kuczynski, y decía que eso es imposible, que es una locura. A eso voy. Si yo quisiera, por ejemplo, el 1 de enero del 2012, pagarle 250 soles al mes a ellos de un porrazo, obviamente que de dónde voy a sacar la plata. Del bolsillo de la... No va a alcanzar. La maquinita. La maquinita no, pero tendría que desajustar las cuentas públicas. No se podría. Lo que yo estoy recomendando imparcialmente es que lo haga en forma gradual. No lo haga de un porrazo. Por ejemplo, el 2012, pues, que agarre a los que están en extrema pobreza. El 2013, y así, agarre a los que ya están en pobreza. Y progresivamente que no lo haga de un porrazo, porque si lo hace de un porrazo, no lo va a poder financiar sin poner en riesgo la salud fiscal del país. Ya, fuente que lo humana. vaya haciendo progresivamente en sus 5 años o en los 4 primeros años, yo creo que es algo que sí se podría manejar. Fuentes de Humala dicen que además de esas dos vertientes también podría ser las sobreganancias mineras. Pero Pablo Kuczynski dice que no se puede jugar con una plata que en cualquier momento se puede evaporar. Así es. Y que no existe. Mira, hay un principio en economía que es el siguiente. Tú no puedes financiar gastos permanentes con ingresos transitorios, que hoy día están acá, pero mañana pueden estar acá. Entonces, ¿tú qué haces si financias un gasto permanente? Por ejemplo, para que la gente lo entienda fácil. Aumento sueldos. Una vez que aumento un sueldo, ya no lo puedo bajar, pues. Pero aumento sueldos porque el precio del oro está acá. Entonces yo recaudo un montón, digo, está bien, pues pago el aumento de sueldo. Sí, baja. Pero si mañana se cae el precio del oro, ¿de dónde saco la plata? Ya no le puedo decir a la gente, ahora te voy a bajar el sueldo. No le puedo decir. O te voy a quitar la pensión, la gente sale a la calle, pues. Entonces nunca se debe financiar gastos permanentes con ingresos transitorios o temporales. Sería un gravísimo error de política económica, ¿no? ¿Purneo? Me acabas de quitar la pregunta y iba a preguntar sobre el impuesto a las sobreganancias. Pero en Twitter comentan que la opinión de PPK, más que técnica, es política. No, yo creo que afirmar, mira, la sobreganancia, hoy día los precios están por los cielos, del oro, de la plata, del cobre, de los metales. Pero mañana, en el mundo nada se cae China y chao. Nada se puede ¿Es decir. viable? Nunca va a cambiar. ¿Es viable Puede cambiar, que si saliera Humala presidente se cumpla la pensión 65? Si él quiere pagar de un porrazo, yo lo veo bien difícil. Pone en peligro la salud económica del país. Pero si lo pone gradualmente, de a pocos, en el tiempo,
podría manejarlo, ¿no? Pero de un porrazo, y además tendría que ajustar algunos artículos de la Constitución. Profesor, ahora le hago una pregunta que ya no es tan económica, ¿no? Si Ollantaytamala hace esta propuesta, es probable que ese 1.250.000, por supuesto, ¿no? Va a votar por él. Aunque ya no están obligados a votar, Pero van a ir a votar. Pero pueden ir a Pueden votar. ir a o votar. su familia. Sí, pueden ir a votar y Pueden sumar. ir a votar, pero obviamente. la otra gente que aporta a la AFP, que va a tener de alguna manera terror financiero a que le quiten pues sus aportaciones, No, mira. no va a votar por Humala. Si tú me pidieras que hiciera 3 comentarios críticos a esta propuesta, haría lo siguiente. Primero, esta propuesta me crea un incentivo perverso en el comportamiento de la gente. Y ustedes dirán, ¿qué cosa ha dicho? ¿Un incentivo perverso? ¿Qué cosa es eso? ¿De qué se trata? Lo que pasa es que entre la edad productiva de una persona, entre los 18 años y los 65 años, que es donde produces, si alguien te dice, oye, te ajustes el cinturón o no en ese lapso de tiempo, hagas un esfuerzo de hacerte un guardadito para que cuando te jubiles de ese guardadito tengas para vivir. Si tú sabes que de igual te la van a poner a los 65 años, el incentivo a hacer el guardadito va a disminuir, pues. Y no me digan que a todos obligan, porque en el sector informal, que es el 70% de la fuerza laboral peruana, a ellos no los vas a obligar, porque son informales, no lo tienes como chapar. Primer comentario, un incentivo perverso en la generación de ahorros. Correcto. Un segundo comentario que yo tuviera que hacer a esto es, me vas a reducir mi pensión a mí, que no me hace ninguna gracia. ¿Por qué? Porque yo estoy en la AFP. Y hoy día yo aporto 10% de mi ingreso mensual, lo aporto a la AFP, y en base a eso yo calculo mi pensión. Supongamos una pensión de 1.500 soles. Está calculado en base a 10% de mi ingreso mensual. Si tú me dices 3, 4 puntos acá, en el privado, en el público, Baja. y el saldito nomás, entonces mi pensión que yo creía que iba a ser así cuando me iba a jubilar, va a ser asá cuando me voy a jubilar. Y a mí ninguna gracia me va a A hacer nadie le eso. va a gustar. Y tercero, un tercer comentario crítico. Hoy día las AFPs te movilizan más de 27.000 millones de dólares. Tremendo fondo de ahorro, ¿eh? Y ese fondo lo usan para invertir. Y ahora está permitido invertir en infraestructura que tanto necesita el Perú, carreteras, comunicaciones, energía, agua, desagüe. Se necesita. Entonces, ahí hay un buen fondo de donde sacar plata para realizar inversiones. Si es que se hace esto de que te desvían un porcentaje acá, ese fondo en el tiempo, su tasa de crecimiento se va a reducir y se va a afectar la generación de ahorro interno que tanto necesita elevar el Perú. Son 3 críticas que... Un aplauso para el señor González. Qué bueno, Didáctico, profesor. clarísimo. Y acá el único que se va contento de esta clase es